Hola a todos, mi nombre es Mónica Murray y ella es mi hermana Susan. Hace casi 25 años que nos embarcamos en este viaje para rastrear a nuestros antepasados. Todo comenzó con el nacimiento de mi nieta mayor y darme cuenta de que comenzaba una nueva generación. Pero las anteriores no sabíamos nada de ellas y esa curiosidad estalló y se volvió una pasión que continúa hasta estos días. Como habrán podido deducir por nuestro apellido, esas raíces son irlandesas, pero solo del lado de nuestro padre. De nuestra madre las raíces son españolas. Cuando nos propusieron esta charla, tuvimos que decidir qué contábamos. Y aunque la migración irlandesa es numerosa, la gran mayoría de los argentinos son de descendencia española o italiana. Así que decidimos comenzar por el lado irlandés. Nos pareció que iba a ser más interesante dar una idea general de la situación en Irlanda, los motivos de la emigración y los inconvenientes de búsqueda de datos en este momento, que hablar en particular de nuestra familia, aunque les daremos un pantallazo acerca de cómo estaba compuesta. Una primera pregunta que nos hicimos: ¿qué provocó que nuestros antepasados dejaran Irlanda? La población de Irlanda en 1844 era de casi 8,5 millones de personas. En 1841, o sea, 7 años después, se había reducido a 6,6 millones. Lo que pasó fue lo que se llama la Gran Hambruna. Esa hambruna se produjo por una plaga de las papas, que era el alimento habitual de los irlandeses, sumado a un mal manejo de parte del gobierno de Gran Bretaña, al cual Irlanda pertenecía. Parece que son cosas que se repiten a lo largo de los años, porque cuando Inglaterra, envió ayuda, la ayuda no le llegó a los necesitados, sino a los grandes terratenientes. La hambruna provocó la muerte de más de 1 millón de personas y la migración de más de 1,5 millones de otros. Dijimos que la población en Irlanda en 1844 era de 8,5 millones, un número que ni siquiera hoy en día se ha vuelto a alcanzar. En la fecha del último censo, que es el 2020, la población de Irlanda del Norte, perteneciente a Gran Bretaña, era de 1,9 millones, y la de la República de Irlanda era de un poco menos de 5 millones. O sea que en este momento probablemente hayan llegado a los 7 millones, pero nunca a los niveles de 1844. Esta imagen, las esculturas, es de una escultura sobre el río Liffey, que es el que recorre Dublín, y recuerda la Gran Hambruna. Realmente cuando estuvimos con mi hermana allí, paradas ahí, se nos erizaba la piel y se nos caían las lágrimas. Es muy impresionante, y más pensando que probablemente algunos por lo menos de nuestros familiares, puedan haber estado frente a ellos, o en esta situación. Gran Bretaña dominó a Irlanda por siglos, llevando la expropiación de la tierra a la supresión de la cultura y la religión. Los irlandeses católicos tenían prohibido practicar su religión, hablar gaélico y acceder a la educación. Estas medidas buscaban subyugar la cultura y la identidad irlandesa, imponiendo la cultura y religión protestante de los colonizadores. Los irlandeses tenían prohibido adquirir tierras, solo podían arrendarlas. Esto provocó que en muchas familias numerosas los hijos menores no tuvieran forma de progresar económicamente, por lo que muchos de ellos tomaran la oportunidad de emigrar con un camino hacia una mejoría. De nuestros antepasados, solo un grupo llegó en esa época: Patrick Murray, junto con su mujer, Ellen Clark, y su hija Mary, de tan solo 1 año. Arribaron al puerto de Buenos Aires el 29 de enero de 1849. Los otros 2 grupos de antepasados principales que llegaron a Argentina como familia fueron Henry Bowers, que llegó al país en 1835, y luego, unos meses después, llegó su esposa Anastasia junto con 5 hijos. Y el último grupo fue el de Patrick Ledwith, que llegó alrededor de 1867 junto con su esposa Mary Allen y sus 9 hijos, que iban desde los 28 a los 8 años.
pero más adelante le vamos a contar algo sobre ellos. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Mucha de nuestra investigación, desde que empezamos a rastrear nuestros antepasados, se basó en los trabajos de un señor llamado Edmundo Murray, que es escritor, historiador y lingüista argentino-irlandés que está radicado en Ginebra, Suiza. Él se ha dedicado a la investigación de la historia y literatura de habla inglesa en América del Sur. Es editor del sitio Irish Migration Studies en South America, que significa Estudios de Migraciones Irlandesas en Sudamérica, y miembro fundador de la Sociedad Histórica Argentina-Irlandés. Hasta alrededor de 1930 se ha estimado que unos 70.000 personas nacidas en Irlanda emigraron a Latinoamérica. De ellos, unos 50.000 eligieron Argentina como su destino inicial. Debemos recordar algunos hechos de la inmigración irlandesa argentina. Durante el siglo XIX, 40 a 45.000 emigrantes dejaron Irlanda para establecerse en Argentina y en Uruguay. Aproximadamente unos 20.000 reemigraron a los Estados Unidos, Australia, otros lugares, incluso algunos volvieron a Irlanda, mientras que otros 20.000 personas se asentaron en el campo argentino. En general, los primeros migrantes eran los hijos y luego fueron las hijas más jóvenes, los que no heredaban de los granjeros que arrendaban una propiedad grande. Generalmente los alquileres eran de por vida y traspasables solamente al hijo mayor. Los que migraban de granjas que tenían poco más de 20 acres, que es aproximadamente unas 8 hectáreas, estaban típicamente localizadas en las zonas rurales de los condados de Longford, Westmeath y Wexford, la zona central de la isla. La Argentina del siglo XIX gozaba de una reputación similar a Estados Unidos. Muchos factores contribuyeron a crear la reputación de Argentina como una región donde la adquisición de tierras era más fácil que en otros lugares. En particular, las cartas y las noticias de los primeros emigrantes, artículos en periódicos de habla inglesa publicados en las Islas Británicas y en Argentina, y en guías de viajes. Por ejemplo, una carta que hemos leído de un irlandés asentado en el campo argentino, en la zona de Salto, le escribe a su hermano, todavía en Irlanda, diciéndole que no podían creer la extensión de tierras que veían, que se extendía y se extendían, porque en Irlanda las regiones eran bastante chiquitas. Además, y muy importante, era que Argentina no era parte del Imperio Británico, si bien estaba conectado por el comercio y enlaces sociales hasta 1930. La mayor carga legal en su tierra natal no les iba a afectar a los inmigrantes en su país de adopción. Esto quiere decir que muchos que tuvieron que huir de Irlanda porque eran activistas en el movimiento de liberación del yugo británico, no iban a ser alcanzados por la ley, incluso no solamente en temas políticos, sino también en económicos. Quiere decir que si tenían deudas en Irlanda, estas no eran cobrables en Argentina. Los que emigraban a Sudamérica no eran los más pobres de Irlanda, que a diferencia de los que sí emigraron a Estados Unidos, ya que el pasaje de Irlanda o de Liverpool, como lo vamos a ver ahora a continuación, era mucho más caro que ir a Estados Unidos. Una vez que tomaban la decisión de emigrar a Sudamérica, la preparación era muy compleja y representaba para los emigrantes un ejercicio detallado de planificación de viaje. Salían de la región central e inclusive hasta el condado de Wexford, y la ruta que normalmente tomaban terminaban en Dublín, que es la capital de Irlanda. La forma más económica, pero más larga, no sé qué nos pasó. Perdón. ¿Se volvió a conectar? Sacar eso con la Ya sigo. Gracias. Ay, genial, gracias. La forma más económica, pero que era más larga para llegar a la capital, a Dublín, era ir en carreta. Pero aunque también podían tomar una barca por el canal, que era un recorrido más rápido, pero más costoso. En 1855 el ferrocarril reemplazó las barcas como transporte diario principal. Una vez que los emigrantes llegaban a Dublín, cruzaban a Liverpool, donde tomaban un barco que navegaba hacia Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
Llegar a Liverpool no garantizaba la siguiente parte del viaje, y en algunos casos experimentaban situaciones terribles, ya que algunos residentes de la ciudad eran conocidos por engañar a los viajeros, sacándoles el dinero para los pasajes e incluso seduciendo a las jóvenes para que trabajaran en los burdeles de la ciudad. En 1851 en adelante, los inmigrantes debían pasar una inspección médica del gobierno para prevenir brotes de enfermedades contagiosas a bordo. Sin embargo, los médicos trabajaban a tal velocidad debido a la gran cantidad de inmigrantes que cuando una persona se presentaba en inspección, era observado a través de una ventana, se le preguntaba si se sentía bien, que sacaran la lengua y con eso ya se les sellaba el pasaje. La mayoría de los migrantes viajaban en barcos de carga y generalmente los capitanes no los dejaban abordar hasta último momento, cuando la carga ya había sido asegurada, y comenzaban a mover su barco antes de que terminaran de subir los viajeros. Cuando el capitán hacía esto, o los viajeros llegaban un poco tarde, tenían que dirigirse a la puerta del muelle. Como ahí era una zona muy angosta, el barco se detenía para que fueran saliendo de a uno, y los emigrantes se aprovechaban ese momento para trepar por los costados de los barcos, se los veía a hombres, a mujeres y a niños, tirando cajas y valijas por encima hacia el barco y subiendo ellos también. Muchas veces las personas o las valijas caían al agua y generalmente había un hombre en un bote listo a rescatarlos y lograr de esa forma una recompensa. Una vez que los inmigrantes podían subir a bordo, el siguiente paso era el cruce del Atlántico. El viaje era largo, llevaba entre 1 y 3 meses. El mar era un ambiente extraño para la mayoría de los viajeros, ya que eran de zonas rurales. A diferencia de los barcos que iban hacia Estados Unidos, que eran llamados barcos de la muerte, ya que muchos pasajeros morían y muchos barcos se hundían. Esto no sucedía en estos barcos, ya que debido a requisitos de seguros, los barcos que partían de Liverpool hacia Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires eran de mejor calidad o conocidos o juzgados como mejores que los otros. El transporte transatlántico del siglo XIX se puede dividir en dos partes: los barcos de vela desde 1824 a 1850 y barcos a vapor desde 1851 a 1889. La mayoría de los barcos a vela eran de madera y las condiciones a bordo se podían reducir a comida y agua en mal estado, falta de espacio de higiene y mal cuidado médico. Luego, el segundo periodo con los barcos de vapor, el mayor efecto que tuvo fue la reducción del viaje de casi 3 meses a solamente 30 días. Y en 1889 sucedió algo que aún en día la comunidad irlandesa impacta, que se llamó el asunto Dresden. Cuando se acortó este tiempo de viaje, aumentaron las emigraciones y este asunto, por llamado así por un barco con el nombre Ciudad de Dresden, se volvió infame y fue denunciado en el Parlamento, prensa y púlpitos británicos. En 1889, siendo presidente Juárez Selman, 2.000 inmigrantes irlandeses llegaron a Buenos Aires a bordo de este barco. Habían sido engañados por 2 agentes irlandeses prometiéndoles casa, semillas para plantar, trabajo, y todo era una mentira. Al llegar a Buenos Aires no tenían alojamiento y muchos se enfermaron. Tampoco existía la posibilidad de trabajo en el campo. Y al conocerse esta situación en Irlanda, la inmigración a Argentina disminuyó casi en su totalidad. Bueno, para seguir yo. Entre las décadas de 1840 y 1860, los propietarios de tierras de la provincia rica de Buenos Aires emplearon a irlandeses calificados. Disculpa, teníamos un segundito que están pidiendo entrada. Sí. ¿Cómo? Que están pidiendo entrada. Un segundito. A ver, un momentito. Alicia y a Perfecto. A todos. Perfecto. Yo desde acá puedo poner el administrador, ¿verdad? ¿Cómo? No, me parece que ¿Desde? esta cosa ahí, Sí, como usuario conectado. pero te tenés que poner donde estás vos. Tengo que buscarme a mí en
Por eso. Y hay que, en los 3 puntos me aparece eso. Y desde acá, Espera, vamos a ver un segundo. yo estoy acá. Ah, no puedo ponerme como... Sí, pero no sé por qué. Bueno, no importa. Ahí sigue entrando gente, así que aguarden un segundo porque hay un montón de gente. Ah, bueno, sí, mejor. Obvio. No estoy oyendo nada. Que hay un montón de gente que quiere entrar, que vamos a esperar un ratito. Ah. Un segundo porque acá. Lo que podemos hacer Pausamos un momento porque Ahí está pidiendo gente Sí, no. ingresar. si no nos chumea tanto el ida y vuelta. Yo había visto recién acá, no, gestionar grabación. Micrófono, registros. Bueno, no lo encuentro en este momento. Y cuando estoy bajo mucha presión, encuentro Suele pasar eso. Sí. Así que retomamos Sí, dale. hasta mejor, ¿no? Ujú. Entonces vamos a volver a toda la pantalla, compartir, y vamos a volver acá, y era la anterior, si no me equivoco. Sí. Así que Ahí cuál es el punto. sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, o sea, en las décadas de entre 1840 y 1860, los propietarios de tierras de la provincia de Buenos Aires emplearon a irlandeses calificados para cuidar sus ovejas. Los ingleses eran no los ingleses, los irlandeses eran básicamente ovejeros en su país de origen. A través de contratos que les otorgaban un porcentaje en la cría de las ovejas, muchos ovejeros crearon sus propios rebaños desde cero. Ovejeros exitosos se convirtieron en estancieros y comenzaron a mezclarse con lo mejor de la sociedad argentina. Sin embargo, estas historias comenzaron a ser cada vez más raras hacia el final del siglo. Los que arribaron ya solamente tenían suerte de conseguir algún empleo con sus compatriotas. Para 1870, aproximadamente el 85% de los emigrantes irlandeses se había asentado en el campo. Un 15% de ellos vivieron en las ciudades, específicamente en Buenos Aires, ya que las mujeres podían rápidamente encontrar trabajo como sirvientas o cocineras y los hombres trabajaban en las firmas comerciales. Buenos Aires también fue el hogar de figuras muy importantes en la historia de la migración irlandesa, como por ejemplo, uno de los más conocidos dentro de la comunidad es el padre Antonio Faggi. Era dominico y llegó a Argentina en 1844 y durante los siguientes 27 años trabajó con sus compatriotas. Gracias a su esfuerzo, muchos otros sacerdotes pudieron formar sus propias instituciones comunitarias, sacerdotes irlandeses, y de esa forma preservar sus tradiciones. La literatura, música, deportes, cultura argentina en general fue enriquecida por las contribuciones de todos estos argentino-irlandeses. Desde su arribo, los inmigrantes mostraron su preocupación por la educación de sus hijos. Si bien el Estado argentino desarrolló una red de escuelas públicas, había distintos factores por los cuales era muy raro que los irlandeses enviaran a sus hijos a estas escuelas. Uno, porque por ahí eran grandes distancias. Otro, porque tenían necesidad de su ayuda en la granja. Y el segundo era que había un cierto prejuicio de que no querían que se mezclaran con lo que se llamaban nativos para no perder su cultura y su lenguaje y absorber el otro. Por lo tanto, no sorprende que hacia fines del siglo XIX, la gran mayoría de los irlandeses, las familias irlandesas que vivían en el campo, confiaban en los maestros rurales. No los maestros rurales como los que conocemos ahora, sino estos eran maestros, eran de origen irlandés, eran itinerantes y se movían de un asentamiento a otro.
En general, los hijos de los obreros no podían pagar a estos maestros itinerantes, y hay un reporte de la embajada, en ese momento inglesa, a mediados del siglo XIX. Esta situación mantuvo un gran sector de la comunidad irlandesa en un nivel apenas alfabetizado. En 1956, 6 hermanas de la misericordia, Sisters of Mercy, llegaron a Buenos Aires. Esta congregación fue establecida por la madre Catherine Macaulay en Dublín en 1831 y tenía una particularidad. A los votos tradicionales de pobreza, obediencia y castidad le agregaron un cuarto voto: el cuidado de los pobres, enfermos e ignorantes, con lo cual atendían en hospitales, el hospital irlandés, después cuando se creó el hospital británico, y en escuelas. Hacia 1857 estaban a cargo de una escuela para niñas en la calle Riobamba. Esta se había hecho posible porque el padre Faggi posibilitó toda la llegada de estas hermanas. Las hermanas fueron abriendo varios colegios hasta que abandonaron el país cuando se cerró el hospital irlandés en 1874 y por la violenta campaña anticlerical, en donde el Colegio del Salvador, por ejemplo, fue incendiado. El Colegio del Salvador, entre paréntesis, fue también creado por el padre Faggi, pero luego se lo vendió a los jesuitas, que son los actuales propietarios. Con el correr de los años se abrieron muchos colegios, inclusive con pupilos para los alumnos que vivían lejos. Era un poco lo que pedían las familias, que tuvieran lugar para tener a sus hijos allí, ya que no podían ir y volver todos los días. Luego de intensas negociaciones, las Hermanas de la Misericordia decidieron regresar a Argentina en 1890. En 1883 se había creado la Asociación Católica Irlandesa, que también administraban colegios. Esta asociación comenzó a construir el Colegio Santa Brígida, y las hermanas construyeron el edificio que iba a ser convento y Colegio Mater Misericordia. El ferrocarril también contribuyó a la fundación de las escuelas. Por ejemplo, recibieron donación de una casa en Rawson con el fin de educar a las hijas de los trabajadores irlandeses del ferrocarril. También crearon el Colegio Santa Ana en San Antonio de Areco. Santa María en San Antonio de Areco. Y 2 años más tarde establecieron el Santander en Bellavista, que es la foto que ustedes ven, que es un colegio muy cercano a nuestro corazón, porque yo hice todo el secundario allí. Susan hizo primario y secundario. También llegaron congregaciones religiosas como los sacerdotes pasionistas y palotinos, que fundaron y dirigieron muchos colegios. Debido a la situación de los irlandeses que arribaron en el barco Ciudad de Dresden, muchos murieron, muchos niños quedaron huérfanos. Un grupo de damas irlandeses argentinas decidieron ocuparse de los varones huérfanos y crearon el Instituto Faggi. El padre Faggi ya había fallecido unos años antes, pero crearon este instituto en honor del sacerdote. Si bien comenzó en Capital Federal, luego fue trasladado a Capilla del Señor, y después de casi 40 años de su... Les voy a mostrar la foto. Después de casi 40 años de estar allí, lo trasladaron a Moreno, que es la foto de abajo en esta. A ese colegio concurrieron como pupilos nuestros tíos mayores, hasta el momento en que falleció el padre y tuvieron que volver a la casa a empezar a trabajar porque la situación económica había cambiado. ¿Esto lo giro? Sí. Así que... Supongo. La filosofía educativa de los irlandeses argentinos siempre estuvo presente en sus instituciones y en los docentes, y tenía 5 pilares. Uno era que la educación primaria tenía que ser para todos los niños irlandeses argentinos. Segundo, valorar el idioma inglés como medio para mantener la identidad irlandesa y debido a la utilidad de este lenguaje en el comercio mundial. Tercero, una educación católica, incluyendo la religiosidad irlandesa tradicional. Para los irlandeses era un orgullo que sus hijos varones fuesen sacerdotes y sus hijas mujeres monjas. Incluso en nuestra familia hemos tenido 2 tías abuelas monjas. Cuarto, el patriotismo, que incluía amor por la tierra ancestral y la tierra argentina. Y quinto y último, igualdad entre los hombres y mujeres en lo referido a la educación. La comunidad irlandesa en Argentina es
la quinta más grande del mundo y la mayor en un país de no habla inglesa, perdón. Actualmente, al igual que nos pasa a nosotras, la mayoría de los descendientes irlandeses se identifican con otros grupos, con otros orígenes además de Irlanda. Los inmigrantes llegaron a formar comunidades bastante cerradas, donde se casaban solo con irlandeses, seguían hablando inglés entre ellos y considerándose irlandeses. Por ejemplo, los hermanos de nuestro bisabuelo habían nacido todos acá, menos la hermana mayor, que era la única nacida en Irlanda, pero en sus certificados de matrimonio aparecían como nacidos en Irlanda. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, un tío abuelo nuestro, James Ledwell, que es el que ven en la foto, a pesar de haber nacido en Argentina, se enlistó en el ejército británico y fue asignado al regimiento Dorset, que en la foto que se ve la parte de atrás de una tarjeta, ahí está la dirección de él en ese momento. Este regimiento fue trasladado a la India, y donde él resultó herido, y luego fue dado de baja con honor y recibió una medalla por esto, que es la foto de la medalla que tenemos allí. Nuestra abuela, María Brígida Ledwell, hermana de James, de este soldado, también había nacido acá, pero casi no hablaba español. Y luego, cuando las circunstancias de la vida lo obligaron a salir al mundo laboral, se vio obligada a aprenderlo, pero siempre con mucho acento y dificultad. Nosotros no llegamos a conocerla, ya que falleció en 1948, que fue justo un año antes del nacimiento de Mónica. Pero las historias que nuestro padre contaba, esto siempre nos resultaban muy graciosas, como por ejemplo, nuestro papá era muy pituco, como se decía en ese momento, y se peinaba con un jopo, y su mamá le decía, le protestaban siempre de la jopa, y hablaba de la jopa. Con el correr de los años, tuvieron que comenzar a abrirse, ya que no había tantos irlandeses como para casarse entre ellos. Esto recién ocurrió relativamente hace poco, en la generación de irlandeses nacidos en la década del 20, que fue la generación de nuestro padre. Hace unos años estuvimos con mi hermana en Irlanda, y era nuestro segundo viaje, pero el primero para rastrear nuestras raíces. Nos quedamos un poco más de un mes, del cual los últimos días paramos en un hotel frente a la Biblioteca Nacional de Irlanda, donde estaban concentrados todos los registros que recién hasta hace unos pocos años se pueden consultar online. Así que desde que abría hasta que cerraba la biblioteca estuvimos buscando datos y archivos. Antes de ir a la biblioteca los primeros días en Irlanda, recorrimos las poblaciones de donde provenían nuestros antepasados, y también tuvimos la oportunidad de charlar dos veces con un genealogista irlandés, Mario Corrigan, que nos contó detalles muy interesantes de la vida en Irlanda. Una de las cosas que nos asombró cuando buscábamos en los registros de las iglesias era la poca información que ofrecía, especialmente comparándolo con los registros de acá en Argentina. Por ejemplo, los bautismos solo consignaban la fecha, el nombre del bautizado, nombre de los padres y de los padrinos, todo en 2 renglones con los nombres abreviados, y a veces solo ponían el nombre de pila de la madre y no el apellido. En los casamientos era parecido, ponían el nombre de los contrayentes y el nombre de los testigos y nada más. Otras veces las curas escribían todo en latín. ¿Y a qué se debía esto? A que, como hemos comentado antes, la religión católica estaba prohibida en esa época. Los curas concurrían a casa de los contrayentes o del bautizado, cumplían su cometido, escribían los datos en un pequeño papel, y por supuesto, ya que estamos en Irlanda, hay que festejar y mucho, y tomaban mucho whisky. Para cuando el cura llegaba a su vivienda y donde se suponía que debía pasar los datos al libro que tenía escondido, no siempre se acordaba de hacerlo, o no siempre copiaba los datos correctamente. Y los copiaba la mayor parte de las veces en letra muy chiquita, tratando de ocupar el menor espacio posible, ya que era más fácil esconder un libro que varios. Pero al fin, siguiendo el proverbio de persevera y triunfarás, conseguimos buena educación. Acá les pusimos unos recortes de algunos certificados de familiares nuestros que hemos encontrado. No sé si llegan a leer, pero justo estos 4 están en latín, latinizaban los nombres, y la letra es muy chiquita, el último, la letra era mínima, lo hemos aumentado lo máximo posible para poder entender el nombre. Pero bueno,
practicó mucho nuestra vista, tratar de entender esto. Hay una información que quisiera agregar con respecto a los archivos por si alguien está interesado en buscar información. Ya comentamos que la religión católica estaba prohibida, pero a partir del siglo XIX la persecución que sufrían los sacerdotes se relajó bastante. Se pueden encontrar archivos desde 1740 aproximadamente, pero no hay anteriores. Además, en 1922 se incendió la oficina de registro público, donde se perdieron 7 siglos de historia irlandesa, aunque sobrevivieron copias que fueron luego llevados a la Biblioteca Nacional, pero no todas las copias pudieron ser salvadas. No todas las diócesis de los condados han enviado la información a la Biblioteca Nacional. Algunos centros genealógicos tienen los únicos registros de su zona. Por ejemplo, nos pasó que cuando estábamos buscando online a los Ledwith, encontramos un sitio pago donde podíamos comprar el registro buscado. Y como les comenté hace un momento, lamentablemente son pocos los registros donde el cura escribió con una letra legible. Muchas veces las hojas están manchadas, o la tinta usada se traspasa a la siguiente hoja, o no es lo que se ha, o se ha borrado la tinta directamente. Los irlandeses tenían, y hablamos en pasado porque ya no se cumple totalmente, una forma muy típica de nombrar a sus hijos. Por ejemplo, de los varones, el mayor recibía el nombre del abuelo paterno, el segundo recibía el nombre del abuelo materno, el tercero el nombre del padre, el cuarto el nombre del tío paterno mayor, y así seguían. Y con las mujeres, parecido. La primera mujer recibía el nombre de la abuela materna, la segunda de la abuela paterna, la tercera de la madre, la cuarta de la tía materna, y así en más. Esta convención resulta bastante útil cuando uno busca antepasados, pero tampoco se puede tomar al pie de la letra, porque existen circunstancias que la alteraban, como por ejemplo, que los dos abuelos tuvieran el mismo nombre. Entre nosotros, los nombres irlandeses, Patricio, está en todas las familias. María, Brígida, Juan o Miguel, Guillermo, se repiten, son nombres, pero Patricio y María o Brígida, es infernal la cantidad de irlandeses que llevan esos nombres. En todas las familias hay uno. Así que es complicado de elucidar quién es quién. Pero bueno, si los dos abuelos tenían el mismo nombre, le ponían a uno solo Patricio. Pero que un niño con el nombre de un abuelo no hubiera sobrevivido, y entonces cuando después nacía otro le ponían ese nombre, con lo cual quizás no era el mayor. O que un bebé hubiera nacido con problemas y que consideraran que tenía poca posibilidad de sobrevivir, y entonces reservaban ese nombre para otro. A pesar de la diferencia con los registros de bautismos que encontramos acá, donde generalmente está especificado la fecha de bautismo y la fecha de nacimiento, o si no dice la fecha, dice más o menos cuál es la edad del bebé, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. En Irlanda, como comentó Susan, no, son 2 renglones donde ponen el nombre del bebé, la fecha, el nombre del bebé, los padres y padrinos. Pero existía la costumbre de bautizarlos muy rápido después de nacer, usualmente dentro de los 3 días. Así que bueno, es más o menos fácil tomar la fecha que uno encuentra de bautismo como de nacimiento. Esto lo hacían porque si el bebé fallecía antes de estar bautizados, no lo dejaban enterrar en tierra consagrada. No acostumbraban a ponerles un segundo nombre. Complica esto cuando hay primos que tienen el mismo nombre, ya que comparten los mismos abuelos. Nos encontramos, por ejemplo, en los registros de evaluación de Griffith, que es un registro oficial del gobierno británico, donde se consignan las poblaciones, los dueños de la tierra, quién lo arrienda, qué cantidad de arrienda. ¿Cómo hacían para identificar, por ejemplo, 2 que se fueran llamados John Kelly y que estaban en una misma zona? En uno, por ejemplo, ponían John Kelly y entre paréntesis Mike, que era el nombre del padre, y otro, por ejemplo, John Kelly y entre paréntesis Pat.
O sea, uno ahí sabía que eran dos distintos. Viviendo en el mismo lugar, se puede asumir que quizás fueran primos. Nos encontramos con otras pistas para ayudarnos en nuestra búsqueda respecto a los matrimonios en este caso. Antes de la gran hambruna, el novio normalmente tenía alrededor de 22 años cuando se casaba y la novia 18, aunque podía ser un poco menos si necesitaran ayuda en la granja, a un hombre que se hiciera ayuda en la granja, si hubieran tenido solamente hijas mujeres. El matrimonio generalmente tenía lugar en el pueblo de la novia, y si eran pobres era usual que el novio fuera un vecino. Si el novio venía de otra ciudad, a veces los curas añadían el nombre de su parroquia, pero no siempre. Los matrimonios tenían un promedio de 14 hijos, repartidos en alrededor de 28 años. Más o menos los primeros 5 o 6 años tenían un hijo por año y después eso se espaciaba entre 2 a 3 años. Los padrinos eran normalmente hermanos o cuñados, y si quedaban viudos con niños pequeños, se volvían a casar cuando pasaba el periodo de luto de 12 meses. Luego de la gran hambruna, la edad del novio aumentó. Tenía alrededor de 28 años y la novia alrededor de 20. No necesariamente eran vecinos, sino que podían llegar a ser inclusive de distintos condados. Un lugar para encontrar prospectos eran las ferias que se celebraban en distintas ciudades, donde llegaban de otras ciudades y otros condados a vender o comprar productos. La ventana de bautismo era de unos 25 años, y la madre normalmente volvía a la casa materna para el nacimiento de los primeros hijos, y el lapso de nacimiento era de 2 a 3 años. Y una nota de color. Los ingleses tienen una tradición que llaman wetting the baby's head. Eso lo podemos traducir como mojar la cabeza del bebé. Significaría bautismo. Bueno, significa bautismo y además la celebración que ocurría donde los miembros varones, familiares, amigos, siempre varones, inclusive el cura, empezaban a tomar generalmente whisky, un montón, y celebraban el acontecimiento. Como dije, incluía el cura. O sea, imagínense cuando el cura tenía que bautizar a 2 o 3 el mismo día, cuando llegaba a notar los registros, cómo eran esos registros. A pesar de estos escollos, tuvimos la suerte de encontrar bastante información sobre nuestros antepasados, que proveían generalmente de los condados de Westmeath, Longford, Roscommon y Tipperary. Sigue Susi. Los primeros que llegaron acá a Argentina en 1835 fueron los Bowers. Henry I, y luego a los pocos meses llegó su esposa Anastasia Heffernan con 5 hijos. Eran pastores y se movieron entre Saladillo, San Miguel del Monte y Lobos. Nuestra antepasada es Mary Bowers, que fue hija de ellos, y se casó por primera vez con un señor llamado Jorge Bird en Capilla del Señor, con el que tuvo 6 hijos. Pero al morir su marido, se volvió a casar, esta vez con nuestro bisabuelo Patricio Murray, con quien tuvo 3 hijos más. Cuando encontramos el certificado de matrimonio de Patrick con Mary Bowers, encontramos 2 detalles interesantes. Uno es que ella aparecía como viuda de Jorge Bird en 1877, pero en el listado de funciones de Capilla del Señor, Jorge Bird aparecía como fallecida en 1882. Y esto nos provocó que nos imaginábamos 1000 historias con mi hermana. Pensamos, era bígama, se escapó con Patrick, algún drama familiar que se hicieron. Pero bueno, después pudimos encontrar ese certificado de matrimonio y no era del marido, era de otro. Pero aunque no encontramos el certificado de primer marido y creemos que era viuda cuando se casó. El otro detalle interesante es que al momento del matrimonio, Mary tenía 37 años y Patrick tenía 25. Después fuimos encontrando que con cada hijo que tenían, esa diferencia de edad se iba acortando hasta que al bautizar al tercero, Patrick era mayor que Mary. Los Murray arribaron en 1849. Patrick, Ellen Clark y la primera hija nacida allá, Mary. En 1850 estaban naciendo
En 1850 estaban viviendo en Quilmes, donde nació Patricio, nuestro bisabuelo. En realidad, bautizado Honorio Patricio, y creemos que era en honor a su abuela materna, Honor Manning. Los siguientes hijos aparecen bautizados en San Vicente y Cañuelas. Pero creemos que no era tanto que se mudaban de un sitio al otro, sino que le quedaba más cercano de donde trabajaban. Pero esto es una creencia y no una certeza. Y sí, en 1869 estaban viviendo en el partido de General Las Heras, más concretamente en Merlo, donde aparecen censados. Nuestro bisabuelo, Patricio, al ser el varón más grande, ya se había ido de su casa y estaba trabajando en San Andrés de Giles. Los últimos en llegar fueron los Ledwed. La edad de nuestro tatarabuelo Patrick Ledwed al llegar a Argentina nos llama la atención, ya que tenía alrededor de 63 años al hacerlo, una edad elevada para emprender esta aventura con toda su familia. Lamentablemente no sabemos por qué vino a esta edad, pero es posible que haya estado involucrado en las protestas de independencia que se subían en Irlanda y hayan tenido que abandonar su tierra para no ser encarcelados. Justo nosotros tenemos comprobado que no sabemos exactamente cuándo entraron, pero sabemos que en 1868 se casó su hija mayor en Carmen de Areco y aparecen censados en 1869. Así que calculamos que llegaron en 1867. Ese año, en Irlanda, sucedió lo que se llamó la Revolución Feniana, que fue una rebelión armada contra el dominio británico organizado por la Hermandad Republicana Irlandesa. Fue una rebelión mal organizada que fue fácilmente reprimida por las fuerzas británicas. Así que suponemos que él y sus hijos mayores, o a lo mejor solamente los hijos, habían estado participando y podían ser perseguidos políticamente, y vino toda la familia. También suponemos que tenían algún contacto en Argentina, ya que al llegar comenzaron a trabajar en el establecimiento Tatay en Carmen de Areco, que aún existe, y donde la mayoría de los trabajadores eran irlandeses. Allí se establecieron Patrick Ledwed con su esposa Mary Allen y sus hijos menores que aparecen en el censo de 1869 en ese lugar. Nuestro bisabuelo Garrett no figura ni encontramos el ingreso, así que no sabemos si llegó con sus padres y hermanos o antes o después. Estas fotos que tenemos, la de arriba del matrimonio, el día de matrimonio, es nuestra abuela María Brígida Ledwed con José Alberto Murray, el día de su matrimonio. La de abajo de ella es María Brígida, la que está parada es su cuñada Anastasia Murray y sus 3 hijos mayores, de los cuales tuvo 9 en total, y nuestro papá era el más chiquito. Las 4 señoras de negro, durante mucho tiempo no sabíamos quiénes eran y las llamaban las mujeres de negro. Pero después pudimos deducir que la señora sentada es Mary Allen, esta que vino en 1867 con Patrick Ledwed, y son 3 de sus hijas. Y la foto de arriba de la derecha, que parece la serie Peaky Blinders, el segundo de la izquierda, que tiene un sobre todo y bigotes, es nuestro tío José Murray. Había un secreto en la familia, era el hermano mayor de nuestro papá. El secreto que había en la familia era que él trabajaba en el ferrocarril y se había tropezado, caído, y lo había atropellado el tren. Pero no hace mucho descubrimos, gracias a una familiar que estaba en ese momento, él era anarquista y había tenido una pelea en Casilda de Caserta, en Asunta, provincia de Córdoba, donde él estaba basado en su ferrocarril. Encontramos el reporte policial, judicial de su muerte, y aparece que, bueno, de una de las peleas cayó o lo tiraron abajo de las vías del tren, de tal forma que hasta describe que su cabeza fue seccionada del cuerpo. Terrible, pero eso no nos contaba la familia, era un secreto. Bueno, y por último tenemos que Garrett Ledwed se casó con Mary Moore en Salto en 1876, tuvieron 11 hijos, de los cuales la mayor, María Brígida, es nuestra abuela. Ella se casó con José Murray, el tercero de Patricio Murray, Mary Bowers, y tuvieron 9 hijos, que como comenté, el menor era nuestro padre Santiago. Ya la generación de nuestro padre no se casaron con descendientes de irlandeses.
Los irlandeses argentinos han tenido una vida muy activa, muy participativa en Argentina. Y encontramos muchos descendientes de ellos que se han involucrado activamente en el desarrollo argentino. Contabilizamos así, los otros días estábamos buscando a ver cuántos podían ser y llegamos a 50 y dijimos, bueno, más de 50. Irlandeses o sus descendientes que influyeron en la vida argentina. Algunos de ellos, que pusimos estas fotos, son el almirante y fundador de la Armada Argentina, Guillermo Brown, el escritor Rodolfo Walsh, la escritora y cantante María Elena Walsh, el expresidente de facto Edelmiro Farrell, la Miss Universo Norma Nolan, la escritora Camila Gorman, Ricardo López Murphy, Pacho Donnell, Dalmacio Vélez Arfield, el rugby Santiago Phelan, y ahora una digresión. Cuando se lo comenté a mi yerno, a uno de mis yernos, me dice, ay, decí que yo lo tacleé a Santiago. Era También, Puma. sí. Bueno, y hay costumbres irlandesas que prendieron acá. Se calcula que hay alrededor de, que ahora les voy a mostrar, se calcula que hay alrededor de 500.000 descendientes de irlandeses en Argentina. La costumbre más conocida es la del Día de San Patricio, el 17 de marzo, en honor al santo patrón de Irlanda, famoso por llevar el cristianismo a la isla en el siglo V. La festividad, inicialmente religiosa, ustedes pueden ver la veneración que existía por San Patricio, que existe por San Patricio, dentro de los irlandeses. Estas son las capillas, los altares, dentro de unas en la capilla de Salto, otras en la capilla en la iglesia de Capilla del Señor, son los altares dedicados a San Patricio. O sea, principalmente en un principio la celebración del Día de San Patricio era inicialmente religiosa. Se transformó en una celebración cultural y más masiva. Primero comenzó en Estados Unidos, con los desfiles organizados por los inmigrantes. Durante el siglo XX en Argentina, principalmente en Buenos Aires, la festividad estaba centrada en la comunidad irlandesa, con festejos en clubs y hogares. Nosotros vivíamos en Hurlingham y allí está el Hurling Club, así que nosotros recordamos los días de San Patricio y la Hurling Club, juntarnos todos ahí y festejar. Vestidos todos de verde. Pero si el 17 de marzo caía en domingo, la costumbre era trasladarse todos a Luján. Todos los irlandeses que pudieran, llegaban de todos lados, y allí se celebraba misa primero, y luego un asado con fiestas, bailes, y tomar mucho, siempre tomar mucho. En los últimos años, la participación de cervecerías locales y la apertura de muchos pubs irlandeses impulsaron eventos que eran a mayor escala, especialmente en Buenos Aires. Y las distintas agrupaciones irlandesas organizan un desfile en este momento en Capital Federal para el Día de San Patricio. Otra tradición que se mantenía en algunas familias es lo que especialmente a nuestros padres, es lo que se llama el Irish Wake, o velatorio irlandés. O sea, cualquier velatorio es expresar y procesar el dolor de la pérdida, acompañado por familiares y amigos. ¿Qué le añadían los irlandeses? La festividad. Ellos celebraban, o sea, estaban tristes por la muerte, pero celebraban especialmente la vida. Entonces la reunión era recordar anécdotas, cosas de ellos, cosas que habían compartido. Nuestro recuerdo, por ejemplo, en lo del velatorio de una tía, era todos los hermanos sentados alrededor del cajón, muriéndose de risa, a carcajadas, de cosas que contaban de ella, y especialmente cuando lo criticaban al cuñado que no lo pasaban. Pero bueno, era celebrar, tomando por supuesto, pero era una festividad, O sea, todos lamentábamos la muerte, pero no se concentraba la celebración en la muerte, sino en la vida del que había fallecido.
Les muestro algunas fotos que sacamos cuando estuvimos en Irlanda. Irlanda es un país bellísimo. Se le llama la Isla Esmeralda, se le dice la isla de los 20 tonos de verde. O sea, es una isla que al estar en primera fila frente al continente europeo de los vientos que vienen desde la zona de Estados Unidos, recibe las primeras lluvias. Y entonces llueve todos los días. El mes y pico que estuvimos con Susan en Irlanda, estuvimos para cuando empezó el verano. Porque tuvimos que comprar pullovers porque no habíamos llegado, pensamos que iba a ser más cálido, paraguas, buzos, todos. O sea, todos los días llovió. Tienen cerca de, según ellos dicen, 20 palabras para designar los distintos tipos de lluvia. Pero bueno, es precioso. Y queremos terminar esta presentación, que esperamos que haya resultado interesante, con una antigua bendición irlandesa traducida, atribuida a San Patricio. Es posible que las conozcan, es esta que ponemos acá, y que dice que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos, y hasta que tanto volvamos a vernos, a encontrarnos, que Dios te sostenga en la palma de la mano. Así que muchas gracias a todos, y ahí terminamos. Gracias. Gracias, gracias. Sí, eso es algo que siempre lo hemos tenido en nuestra familia, esta bendición. Dice que no digo nada. Esta bendición siempre la hemos tenido en nuestra familia. Esta bendición. Es hermosa. Una pregunta, chicas. Sí, por supuesto. Siendo que hablan tanto de que toman tanto, que les gusta tanto, ¿hay incidencia de alguna enfermedad relacionada al alcohol No. que se dé más en los irlandeses? No. No, uno podría pensar que habría mucha cirrosis, por Sí, sí, ejemplo, por o mucho alcoholismo, y no lo hay. No, No lo no hay. Suponemos No hay. que el Digamos, whisky de la calidad que lo hacen es tan bueno que no afecta tanto. Claro, digamos que no es tampoco que se pasan tomando todos los días, ¿no es cierto? Pero en las festividades Sí. se festeja, y mucho, en grande, ¿no? O sea, nosotros recordamos en festejos que se reunían todos los hermanos de mi padre, y no sé, en comidas eran los chistes y el tomar, y yo siempre recuerdo el caso de, estábamos en Chacabuco, uno de mis tíos vivía ahí, y había invitado, él trabajaba en Telefónica, y había invitado a su jefe al almuerzo. Pobre, no se dio cuenta que estaban los hermanos, que eran fatales. Empezaron, él tratando de mantenerlo interesado a su jefe y que no viera lo que hacían sus hermanos, todo en una mesa así larga, y los hermanos tirándose migas de pan, tirándose, sacudiendo así, tirando, no sé, lo que quedaba en un vaso de vino, hasta que al final este hombre se levantó y se fue. Y los hermanos muertos de risa. O sea, eran así, o sea, los recuerdos que tenemos de eso, de las reuniones en ese momento, eran muy lindas, eran muy lindas. Otra vez, estábamos en San Gregorio, provincia de Córdoba, de Santa Fe, perdón, y mi papá me prestó el auto. Y yo con mis primas, más o menos de mi edad, empezamos a dar la vuelta al perro, pasando frente al club que estaban unos chicos. En una de esas yo paso, y se me patina, porque allá es de tierra, y choco. Así que voy a buscar a mi papá para que vayamos a la policía, a decirle. Mi papá con un olor a vino encima. No era que había tomado tanto, porque se habían tirado. Con harina, porque lo que encontraban se tiraban. Y así vamos a la policía. El policía cuando lo vio, le dice, ¿usted es Murray? Sí. Ah, bueno, ya sé, está bien. Ya sé que no es que ha tomado tanto. Pero bueno, eran reuniones que realmente eran muy lindas, muy lindas. Desgraciadamente, ya cuando fallecieron todos nuestros tíos, se dejó de hacer. Tenemos contacto con primos, no tanto como quisiéramos, pero prácticamente todos viven en el interior. Bueno. ¿Tiene algún tipo de relación con parientes en Irlanda? ¿Cómo? ¿Parientes en Irlanda? No.
Directos no. Saca El micrófono porque se escuchan. Directos La no. pregunta fue, ¿Eh? la pregunta, La pregunta fue si tienen parientes en Irlanda. si tienen Si tenemos parientes en Irlanda. No Directos no. Sí encontramos varias pistas y nos hemos conectado con varios a través del ADN. Y bueno, justo estábamos hablando hoy con Susan que no nos hemos vuelto a contactar últimamente con él, que es del lado Ledwith. Él no, pero la esposa es Ledwith, y estaba fascinado cuando nos contactamos porque dice, no sabía que parte de la familia esa se había ido a Irlanda, a Argentina. Ese es definitivamente pariente. Otros no. Hay casos como Murray, todavía no tenemos, la línea Murray todavía no tenemos exactamente de qué condado son. Tenemos una idea de dónde son, pero no exactamente de qué condado son, al no haber encontrado por ahí el nacimiento de ese Patricio Murray que vino acá. De Bowes sabemos también más o menos de dónde son. Henry Bowes nos dio supimos dónde había nacido, porque hizo el servicio militar, encontramos el registro, lo hizo en la isla de Man, y ahí figuraba en qué año nació y en qué ciudad. Tampoco, por el año que nació, ese registro en esa ciudad ya no estaba. Es un problema los registros de iglesias en Irlanda porque no están completos. Se saltean muchos años, o se rompieron, o se perdieron, o no los hicieron. Pero bueno. ¿Los ayudaban cuando ustedes investigaban? ¿Cómo? Sí, nos ayudaban. Agarren vos, porque... No escucho. ¿Los ayudaban o ponían trabas? ¿En Irlanda? Sí. No, en Irlanda fueron muy generosos las veces. Por ejemplo, caímos de casualidad donde estaba este genealogista que yo comenté, era en el condado de Kildare, que si bien descubrimos que no tenemos ningún pariente, él muy generosamente nos charló, nos contó cómo buscar, nos orientó, nos contó historias, tradiciones y cuando demás. Todavía creíamos que ese pariente era de ahí, él nos dejó acceso a todos sus archivos. No, muy generosos, porque lo que encontramos es que cada vez que... En Irlanda aman a Argentina, entonces cada vez que nos preguntaban de dónde éramos, decíamos Argentina, no solo por los futbolistas que todo el mundo ubica, sino porque mi tío abuelo tiene, qué sé yo, llegó a Argentina, porque los fuimos a visitar, todos algún pariente cercano, lejano, los tienen acá en Argentina. Así que la verdad que tuvimos una experiencia re linda, incluso en la Biblioteca Nacional, que nos pasamos, ya nos conocían, nos saludaban, ¿no? Nos ayudaron un montón para buscar los registros, para orientarnos y demás. La verdad que fue muy, muy agradable la ayuda que recibimos. Porque en otros lugares tienen hasta que se dan cuenta que uno va con el corazón, ponen un poco de... Y sí. Nos Sí. pasó, En un solo lugar nos pasó. Nos pasó eso, pero era porque era donde había que pagar para recibirlo. Nosotros queríamos corroborar, ya teníamos los datos, queríamos corroborarlo. Y bueno, primero no, pero tienen que pagar, y bueno, cuando empezamos a llorar, o digamos, decir, y no que tan lejos, sino que esto, que lo otro, que lo de eso, ya accedieron a buscar. Un solo registro, ¿no? Y tampoco era de uno nuestro. Tampoco era de uno nuestro. Pero bueno, fue la única experiencia no tan linda que tuvimos, pero en general fue muy... Si alguien del auditorio quiere preguntarnos algo. No. Así que, bueno. Yo quería solo hacer un recordatorio. Sí. No, ustedes hablaban de aquí de Argentina, y por ahí tenían un bautismo en una parroquia y un bautismo en otra parroquia. Nos tenemos que acordar que los tenían de curas. Entonces, a veces cambiaban el recorrido y el teniente cura salía de una parroquia, entonces el acta la traía y quedaba sentada en esa parroquia, aunque vivían en ese lugar. Claro. Y después salían de otra parroquia, otro teniente cura, al mismo lugar. Entonces quedaba en los... Eso es lo que nos pasó con los Murray.
que tenemos nuestro bisabuelo y sus hermanos, son todos de distintos lugares, pero cercanos donde están. Por eso suponemos que vivían en esa zona, trabajaban ahí, pero era lo que sucedía, los curas eran de distintas parroquias. Cuando lo que hemos hecho siempre buscando, buscamos, bueno, nos centramos en una de las parroquias. Sabemos que de qué condado más o menos sería. Está dividido en varias parroquias. Entonces estamos en una parroquia. Acá no encontramos nada. Las de acá, las de todo alrededor. Las de alrededor y las de alrededor. Sí, eso en Irlanda. En Sí. Irlanda, ¿no? Sí, hemos encontrado varias cosas y no hemos encontrado un montón de cosas que quisiéramos encontrar. Pero bueno, siempre decimos, no sé, la ley de Murphy, justo el nuestro no está. Encontramos un montón, justo el De nuestro. Murphy, de un irlandés encima. Pero bueno, ¿Siguen investigando y piensan seguir? siempre nos extrañaba por qué a nuestro bisabuelo le habían puesto Honorio Patricio. Siempre era Patricio, para nosotros siempre fue Patricio. Cuando encontramos el acta de bautismo acá en Quilmes, Honorio Patricio. Honorio, ¿por qué Honorio? Hasta que encontramos la madre de su abuela, la madre de su madre, Helen Clark, que se llamaba Honoria. Raro que a un varón le hayan puesto, pero bueno, se lo pusieron. Y creemos que era por eso. O sea, siempre seguimos. Estábamos ahora charlando cuando veníamos de esta otra pista, pidiéndole ayuda, sí, al pariente que les comentamos en Irlanda actual, que la esposa es descendiente de un hermano de nuestro tatarabuelo. Tatarabuela. Entonces, conectarnos bien porque ya tenemos los datos de autismo de función de ese hermano de nuestro tatarabuelo, que es en otro condado totalmente distinto al nuestro. Entonces, bueno, a ver qué otra cosa más podemos averiguar. Bueno. Pero desgraciadamente, distinto a lo que nos sucedió con la parte española, que sin ningún... Rápidamente accedimos hasta 1500 y pico en San Juan, con Liliana como prima. Con nuestra prima Liliana. En Irlanda, lo más antiguo que conseguimos es de 1740 y pico, algo Sí, así. por ahí. O sea, deducimos que uno de nuestros tatarabuelos nació en 1736, por el año en que falleció, y que conseguimos el acta de fallecimiento, pero no están. Hay un gran blanco. El hecho de que estaba prohibida la religión católica era un impedimento muy grande para conocer. Ahora, muy gracioso, porque actualmente el 89% de los pobladores de Irlanda del Sur son católicos, el 2 y algo son protestantes, o sea que los ingleses no ganaron. Lo único que lograron los ingleses fue anular el idioma irlandés, que era el gaélico, lo prohibieron. Y esa vez cuando fuimos, que fue 2012 más o menos, ya se estaban empezando a aparecer escuelas para los chicos donde les enseñaban el gaélico nuevamente. Y se está volviendo. Los símbolos en las calles están en inglés y en gaélico. Lo que no pudimos. Y se paró bastante después de que se hizo la tregua de paz y terminaron tantos enfrentamientos entre católicos y protestantes. Yo creo que ahí muchos de los protestantes de Irlanda del Sur se fueron a Irlanda del Norte, porque en Irlanda del Norte el 50 y pico % es protestante, Claro. el 40 y algo es católico. Claro. O sea, sí, han ido, digamos, eran muy próximas. Sí, no pudieron con la religión. El irlandés es muy creyente, muy católico. Y lo divertido es que muchas veces mezcla el cristianismo, las enseñanzas católicas, con algunas leyendas de hadas y de leprechauns y demás. Sí, los duendes y demás, así que es gracioso eso. Son muy católicos, pero a veces a la noche dejan en la puerta un poquito de comida para las duendes y para los duendes y para las hadas que quieran comer. Hacen eso. Sí. Cubren todos los flancos. Por las dudas.
la escuela donde ustedes concurrieron llenó todos los espacios que ustedes pretendían, con, por ejemplo, el idioma, el conocimiento del Sí, lugar? digamos que las dos hablábamos inglés, ¿eh? Que nuestro padre los hablaba. Nuestra madre descendiente de español no lo vimos. Nuestro padre nos hablaba, así que Desde el chiquitas. oído lo teníamos. Después estuvimos viviendo 2 años y algo en Estados Unidos. No, tengo que yo no hablo, sino. Estuvimos viviendo 2 años y algo en Estados Unidos. Nuestro padre era militar y lo habían mandado a la agregación, agregaduría militar en Washington. Lo cual ahí nos hicimos muy fluentes los dos, ¿no? Nosotros nos llevamos 6 años, así que recién... Ahora nos estamos equiparando. Antes éramos, ¿viste? Imagínense, 12 años yo con 6 me dan mis 5 varitas, pero bueno. Pero esos 2 años nos atentó la fluencia que teníamos en inglés, había que hablar todo el día en inglés, y bueno, los chicos son muy abiertos a esas cosas. Cuando volvimos, fue que entramos al Santandea. Yo en primer año, por eso yo no hice el primario en Santandea, Susan sí. Susan especialmente hizo bailes irlandeses, en el colegio que era de las monjas había una monja pariente nuestra, que yo me acuerdo, una cosa chiquitita, así toda chiquitita, pero divina. Que te llevaba comida especial Que en no el la- almuerzo. Yo era muy ñañosa para la comida y me traía comida especial. Pero digamos que, como lo dije, toda esa época no nos interesaba el tema de la familia, ninguna de Una las dos. pena. Lo cual nos hemos arrepentido mil, claro, porque cuando empezamos a interesarnos, el único que tenía era mi papá. Mi papá era el menor de 9 hermanos. No sabía nada. Y varón. Nada. No sabía nada. Lo único que me ayudó cuando encontramos el nacimiento del padre de él, mirá, tenía una hermana que se llamaba Anastasia. Ay, sí, yo me acuerdo de la tía Anastasia, dijo. Pero si no, no. Y nuestra tía mayor, que era la historiadora de la familia, ya había fallecido. Entonces, cuando nos empezó a interesar, era mentalmente escribirnos para tratar de acordarnos comentarios. Charlas Comentarios familiares. familiares, pequeñas cosas, si te acordás acá. Después prácticamente todas las hemos ido verificando. Sí nos ayudó un poco esta prima mayor que desgraciadamente vive, pero bueno, vive en Mallorca, ya no es que tenemos tanto contacto. Otra prima de acá que cuando dijimos, creo que la tía abuela que era monja era Elena. Sí, yo me acuerdo que papá me decía de la hermana Elena. Pero fue después que ellos fallecieron. O sea, del lado de papá y del lado de mamá, cuando nos interesó, prácticamente ellos ya no estaban. Nuestros abuelos maternos ya habían fallecido. Mamá después se acordaba de algunas cosas, pero tenía Alzheimer, así que mucho no se acordaba. Así que bueno, tuvimos que prácticamente de cero remontar y decir. Pero sí le estamos dejando todo, tratando de dejar todo ordenadito a nuestros descendientes. Y tenemos por ahí, es muy gracioso porque por ahí sacamos algún dato y pedimos así, nos miramos las dos y decimos, Sarasa, lo ponemos. Y nos volvemos a mirar y decimos, lo podemos poner, tenemos que estar seguras. Y empezamos a buscar, entonces hay muchos datos que no hemos incorporado porque no tenemos todavía la confirmación de que son ciertos. Todo lo que ponemos, estamos seguros que es 100% cierto. Tenemos todos los papeles que apoyan eso. Así que bueno. Moni. ¿Los familiares volvieron a origen, a vivir? Hola, hola. Porque Hola. en el grupo que ustedes conocieron, Hola, Susana. No, ¿se Aislando volvieron a Irlanda? Alguien está tratando de hablar, pero no escucho. Hola, Susan, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Enzo? Liliana nos va a decir. Ah, ok. Ok, pues yo no, casi no escucho. Yo tengo con el oído, pero esto... Perdón. Lo que estoy viendo es que había una persona, Enzo, que es la que estaba tratando de hablar y no se sentía el micrófono. Yerno. que puede ser mi yerno, el único de esos que conozco.
Y bueno, Hola, aprovecho Moni y que ya... Susan, ¿me escuchan? Ahí Sí, está. hola. Hola, Sí, Chucky. ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Felicitaciones, qué linda presentación. ¿Les Ay, puedo hacer bueno, una gracias, me preguntita? alegro. Sí, bueno. Ahora, ahora, ahora que se conectaron, una pregunta, ahora que se conectaron tanto con la historia, ¿no? Con las raíces, ¿Escucha ahí? habría, ¿me escuchan, Sí, Susan? sí, sí. Sí, eso. Ah, ahora que se conectaron tanto con la historia, con las raíces, ¿no? De la parte irlandesa de la familia, ¿habría algunas tradiciones o algunas cosas que les gustaría reactivar eh, y así mantener un poquito más vigente, ¿sí? Esa cultura irlandesa dentro de esta familia? Sí, sí, ya que nos hemos reconectado tanto con la cultura, con la parte nuestra irlandesa, sí tenemos ganas de volver a alguna tradición que se dejó de lado. No sé. No sé, digamos que básicamente ustedes saben ya que yo les dije que cuando me muera quiero que me cremen. Así que bueno, crémenme y después bailen todos alrededor de mi santa. Eso me parece. Yo también dije lo No hay mismo a que mis llorar. hijos, cremar y mucha fiesta, celebrar. Así que digamos que sería eso. Es a veces difícil mantener por ahí algunas de esas tradiciones, pero bueno, así sería. Yo me crié en el campo, en el distrito de Bransen, y hay muchos descendientes de Muchísimos, Sí, sí. irlandeses. Y lo que ustedes contaban, que yo me acuerdo cuando era chica que ellos tenían su institutriz y los alejaba de la sociedad. sí, 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 sí. Porque la institutriz era generalmente por ahí la hija de otro matrimonio irlandés que tenían, estaban en menos, una posición no tan buena y entonces su hija iba a trabajar. Nuestro padre, su padre, era mayordomo de una estancia, con lo cual en ese tiempo era casi el dueño de la estancia, en O'Brien, en General O'Brien. Nuestra abuela tenía, y así para los chicos, o sea, los mayores estaban pupilos en el FAGI, los otros iban ahí al colegio, tenían un instructor, como les decía, Randes, que también eso, niñera, hasta que mi abuelo muere de un ataque al corazón. Nuestro papá tenía 4 años cuando Nuestro murió. padre tenía 4 años. No sabemos bien qué pasó, pero según nos contaban varios parientes, que no sabemos quiénes son porque ninguno es de los directos, empezaron, no, Brígida, vos te vas a quedarte con tantos chicos, vení, yo me quedo con este, yo me quedo con este. Quisieron empezar a repartirse los hijos más chicos. Nuestra abuela se negó totalmente y espantada se fue de O'Brien primero a la placete, donde estaba su cuñada, la que aparecía en la foto, y luego a Rufino, cuando el mayor, el que resultó muerto de circunstancias raras, Rufino Provincia de Santa Fe, digamos que estaba en el ferrocarril, así que se murió ahí. Y mi abuela perdió todo, todo. Por eso decimos que ahí es cuando ella tuvo que salir a trabajar. Ella en la casa que la alquilaba. ¿Vivían en Rufino? Vivían en Rufino. Se quedaron en Tenían Rufino. dos Tenemos propiedades parientes, primos allá. en O'Brien. Y mi abuela no las reclamó nunca. Y en Rufino alquilaban. Sí, el papá de Lorena y mi señora es de Rufino. Ah, Y están todos los parientes ahí. Claro, bueno, sí. nosotros tenemos que irnos de ahí. Entonces, mi papá desde los 4 años vivía en Rufino. Vivía en Rufino. Nació en O'Brien, pero es casi su pueblo natal. Y bueno, ahí en ese momento mi abuela perdió todo. Ella en la casa que alquilaba recibía chicas de pensionistas del campo, que se acostumbraba mucho, ¿no? De una casa de familia que se quedaba la nena. Todos los hijos tuvieron que salir a trabajar, las hijas mayores todas hablaban inglés, así que empezaron a dar clases de inglés y en el colegio, o sea, cambió la vida totalmente. Pero mantuvo a sus hijos Pero juntos. mantuvo a sus hijos Era unidos. Mantuvo a lo sus que ella hijos quiso. unidos y muy felices. Nosotros siempre nos recordamos todas las anécdotas que papá nos contaba de cuando él era chiquito, que se acordaba.
Era siempre todas cosas felices. ¿Y en qué año es? Nuestro papá es del 22. Desde el ¿cierto? 22 y él tenía 4 años cuando murió, así que... Sí, falleció, Y en Rufino tienen hasta ahora. Sí, vivieron casi todos los hermanos, algunos después se fueron a Chacabuco, a La Bulaye o a San Gregorio por trabajo, nuestro padre vino a Buenos Aires, entró en el ejército. pero tenemos primos viviendo en Rufino todavía. Sí. Y además era la hermana, las 2 hermanas mayores vivían en Rufino, así que los puntos de reunión familiar eran Rufino. Por ejemplo, en Carnaval. Carnaval era ir a Rufino, donde nosotros nos divertíamos, íbamos a más en la calle, que yo grandes y eso. O sea, era el gran... Pero se divertían más los grandes jugando al carnaval que no los chicos. Los hermanos, como la mayoría eran hermanos varones, les gustaba hacerles lío a las cuñadas. Entonces empezaban con un pancito, con algo, después venía el... ¿Su papá hasta que vivió en Rufino? El papá tenía... 30 años. Claro. Papá cuando fallece el padre, bueno, va al colegio, después tiene que salir a trabajar, no termina en secundaria, empieza a trabajar en el ferrocarril, como papá no decía él siempre, hasta que le toca hacer el servicio militar. Viene acá a Buenos Aires, viene a hacer el servicio militar y lo ve como una salida para progresar. ¿Y eso en qué año? Eso fue en el 40 y... 22, 23, 43. Sí, 43. Y lo del tema del tren en Rufino que le cortaron la cabeza. Eso fue en el 28, 29. 28, 29, cuando Sí. el tren que no se sabía por qué, por lo de No, anarquista. nosotros... La familia directa lo sabía, a los hijos no nos contaron, tuvo un accidente. Un accidente. Yo pensé, bueno, además se bajó en la estación y cuando el tren empezó a salir y él no había subido, así que salía corriendo, se subió, tropezó y se cayó. Podía ser. Podía ser. Hasta que, claro, cuando esta prima nos dice, no, me parece que no fue así, a mí me dijeron que le pegaron una cuchillada. Entonces empezamos a indagar más, pedimos el certificado de defunción en Rufino, fuimos viendo dónde era, fuimos a... todo se centraba, el pueblo Azulta es pegado a la Carlota, así que fuimos ahí a averiguar y qué sé yo, y ahí, bueno, y ahí nos enteramos, bueno, la prima esta también nos dijo, él era anarquista. Por lo cual esa foto nos causaba mucha gracia Claro. siempre, verlos de todos agarrados. que pasaba en Netflix, el Peaky Blinders, están así, son así. Y bueno, ahí nos enteramos. O sea, hay una pelea, dice el acta policial, una pelea, no dice del cuchillazo, pero que lo empujaron o cayó él en las vías del tren y fue un golpe tan grande que le seccionó la cabeza. O sea, decíamos, ¿habrá sido verdad lo del acuchillado o no? Quizás sí, pero si te atropella un tren está medio deshecho. O sea, Claro. que es difícil ver que hubo una acuchillada, ¿no? No había CSI como hay ahora para hacer todas las autopsias y demás. Pero bueno. Como fue excelente, no sé si hay alguna pregunta. Hay varios mensajes, sobre todo en el chat. María Eugenia Cruzet nos dice, muy buena charla, muchas gracias. Felicitaciones a las expositoras. Gracias. Claudia Gatica, enhorabuena Susana y Mónica, una exposición muy amena e interesante. María Alicia Corrons, qué bello el final, muchas gracias. Elba Guardia, excelente presentación, muy instructiva, lo mismo Susana Iriarte, muy buena la disertación. Laura Martínez, maravillosa exposición, exquisito rastreo histórico de antepasados y un placer escucharlas. Verónica Martínez Murray, buenísimo, felicitaciones y gracias. Josefina Acuña, me encantó, muy interesante. Tengo parientes cercanos y amigos irlandeses, muchas gracias. Sofía, espectacular la charla, felicitaciones. Bueno, Enzo, porque debe ser el mismo que habla hace ratito, muy buena presentación, Moni y Susan. Felicitaciones, lindo conocer un poco más de la historia de la familia. Marta Emil Cedro Beto, Mónica y Susan, la felicito por la investigación que realizaron.
Un abrazo grande para las dos. Ah, claro, conectada desde la cuenta Marta Favero. Luego, porque hay varios mensajes, Todo muy concurrido. Inclusive de Canadá a Europa. Buenísimo. Nosotros queríamos que fuese interesante, queríamos hacerla Ahí se interesante. están dando O cuenta. sea, nos Bien. parecía que si hablábamos demasiado especialmente de nuestra familia y El árbol. biológico, un poquito resulta interesante. Mucho para ustedes que no los conocen, Claro. se vuelve más tedioso. O sea, eso lo podemos hacer con la familia. Es decir, ay, qué bueno, mira, este es este. Por eso, digamos, aunque pusimos el árbol genealógico más cercano, hicimos que se agrandara alguna parte para Que hablar destacara. demasiado. Ay, qué Claro, más suerte. comentar cómo fue, cómo llegaron, qué dificultades había, hay, cómo poder sortearlas, si alguna ayuda podemos dar a alguno. Obviamente. Justo. Interesante la propuesta. En realidad son dos, pero hay uno en particular. Jimena Blanco dice, bueno, felicita, querida escuchar esta linda charla, y Guillermo Collado Mantur, excelente, felicitaciones. Muchas gracias a Mónica y Susan por haber compartido esto y a Genproba por haberlo organizado. Sugiero humildemente que todos los genealogistas argentinos de origen irlandés se interconecten y en lo posible constituyan una institución virtual para compartir conocimientos y enriquecerse mutuamente. Nos alegra haberlas venido investigando y participando de nuestro Congreso en San Juan y mando un fuerte abrazo desde acá. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo, y es interesante la idea. Para nosotros, dice, amigos de Genproba, sigan como siempre, saludos afectuosos. Muy bien. Es linda e interesante la idea, está buena. Sí, sí, sí. Está buena. La anterior que nombraste, Jimena, es mi hija del medio. Yo tenía el programa PowerPoint más todos los otros de Microsoft desde hace siglos y nunca lo había usado. Por eso primero me contacté con Liliana si tenía problemas hacerlo. Liliana, otra cosa que tendría que comentar, por ahí me están escuchando de los lados, es el tema de que esto posiblemente en 1 o 2 días esté subido al canal de YouTube de la página web de Genproba. Perfecto, Así que va a estar buenísimo. con el título de ustedes y van a poder enviar el link a todos los irlandeses que quieran para que Perfecto. lo escuchen, o entrar directamente a la página de Genproba y ver, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí, sí, Por sí. ejemplo, bueno, Todavía se está grabando, ¿eh? Así que... Claro. Jimena es la que le agradezco un montón, es la que nos ofreció el PowerPoint. Ella trabaja mucho con PowerPoint. El PowerPoint fue excelente. Bueno, eso es gracias a Jimena Blanco, Ella la genia. consultora y entonces siempre está haciendo PowerPoint. Yo, claro, mándame todos los datos. Y con esto de que va a ser subido a la página, sí. Y Guillermo de mi hija menor, el que tacleó a Santiago Fila, está como entrenador ahora de rugby, de su nene más chico y de otro grupo, y me dice, yo no puedo estar, pero no importa, porque No va a poder escuchar. se sube a la página. Así que eso es- Mi hija y mi llama también, porque tienen un chiquito de 4 años, era imposible. Estuvieron al principio, pero era difícil que pudieran estar. No, y que después mucha gente durante la semana, Sí. que por ahí no puede estar conectado ahora o porque están trabajando o algo, Claro. bueno, Yo realmente, si les fue interesante, me alegro, Susan también, Sí. compartimos eso, porque era un poco la preocupación nuestra. La mayor preocupación era hacerlo interesante. Contarles que- No irnos en detalles que por ahí no resultaron interesantes, hacerlo ágil, aparte, era lo que queríamos. Bueno, buenísimo. Aplausos virtuales. Ah, gracias, gracias. Y si bien los irlandeses en su momento se aislaron, ahora pareciera como que están muy integrados. Sí, Acá todos tomamos bien. Patricio, los felicitamos por el Facebook. sí. Es decir, que ya están totalmente... Digamos, yo creo que los jóvenes no irlandeses también agarraron San Patricio por una forma de tomar cerveza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantadísima. No sé, Igualmente. si eso
¿Qué dicen? ¿Lo querían lograr o no? Ay, qué Ya. suerte, un Vale, alivio, mucho una alegría entonces. El agradecimiento. Ay, gracias. Muchas Qué gracias. bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes porque fue interesantísimo. Ay, qué suerte. ¿Sabe la alegría que nos hace escuchar eso? Estamos por finalizar. Bueno, gracias a Pide todos. todos los que quieran acá todavía. Gracias a Les todos. vuelvo a agradecer.